grabar. Ahora empezamos a grabar. Ahora sí. Regresión lineal simple, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una función de comportamiento, ¿no es cierto?, que tiene una sola variable independiente explicativa. ¿Ok? Es una función muy simple. Es una manera de comenzar con el tema, ¿no es cierto?, porque a partir del modelo de regresión lineal simple, es decir, con una sola variable explicativa de otra variable dependiente, ¿no es cierto?, podemos inferir muchas cosas, ¿no es cierto?, que son fácilmente generalizables cuando tenemos más variables. ¿Ok? Entonces es didácticamente mucho más fácil, ¿no es cierto?, estudiar de esta manera el problema, el modelo de econometría. En general, ¿no es cierto?, la regresión lineal múltiple, ¿no es cierto?, no es mucho más que una extensión de esto mismo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se simplifica mucho cuando partimos así. ¿Ok? Bien. El método, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, hay otros métodos, ¿no es cierto? El método de máxima verosimilitud, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, maximizar una función de verosimilitud, ¿no es cierto? ¿Lo vieron máxima verosimilitud en los cursos anteriores o no? No. ¿Están seguros? No. ¿No han oído hablar en su más remota vida, ¿no es cierto?, el método de máxima verosimilitud? Profesor, a lo mejor lo conocemos, pero por otro nombre. Porque con algo más coloquial puede ser, no sé. Pero por ese nombre no. No existen nombres coloquiales para máxima verosimilitud. Entonces no lo vimos. La primera vez. Bueno, máxima verosimilitud tiene algunas ventajas y desventajas respecto de los mínimos cuadrados ordinarios que le llamamos. ¿Ok? En los libros lo van a encontrar también como OLS. ¿Ok? Significa Ordinary Least Square. Aquí es mínimo cuadrado ordinario. A ver, son métodos distintos, porque históricamente son distintos. Esto tiene una lógica, ¿no es cierto?, que yo diría es mucho más intuitiva. ¿Ok? Es una lógica más intuitiva, ¿no es cierto?, pero es mucho menos genérica que lo que podría ser máxima verosimilitud. De hecho, aquí se hacen más supuestos, ¿no es cierto?, que en el caso de máxima verosimilitud. Con máxima verosimilitud se puede obtener estimadores de regresión, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de distribución, por ejemplo. Acá nosotros exigimos normalidad en los resultados. ¿Ok? Pero bueno, pero reitero, esto es mucho más intuitivo, ¿no es cierto?, mucho más sencillo de entender, ¿no es cierto?, que máxima verosimilitud, entre otras razones porque tendrían que conocer lo que es una función de verosimilitud. ¿Ok? Y si eso no lo han visto en cursos anteriores, no tiene sentido. Bien. ¿Cuál es la idea en este asunto? La idea es simplemente, ¿no es cierto?, mirando el monito que tenemos ahí, en el monito, ¿qué es lo que tenemos? Esencialmente, ¿no es cierto?, tenemos una función de regresión muestral. Se me apagó el cigarro. En el monito lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una función de regresión muestral. Lo que tenemos en realidad, ¿no es cierto?, en principio son estos puntitos. ¿Ok? Estos puntitos son los datos observados de una relación económica, ¿no es cierto?, entre la variable dependiente y la variable independiente x. ¿Ok? Esta variable x es la que nos explica y. Vamos a ver por qué es súper importante tener claro ese orden. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros postulamos que existe, ¿no es cierto?, una relación ya definida, ¿no es cierto?, una relación lineal del tipo y igual, ¿no es cierto?, una constante más un coeficiente de regresión por la cosa. ¿Ok? Por la variable independiente. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, ubicar una línea que pase lo más cerca posible de todos los puntos. ¿Estamos claros? Sí. Eso es geométricamente es lo que estamos tratando de hacer. Tenemos esta nube de puntos, ¿no es cierto? Y entonces uno podría al ojímetro decir, mira, parece que la cosa va por aquí. ¿Ok? Ya, pero, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a buscar la línea que pase lo más cerca posible de todos los puntos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que la verdad verdadera es como esta ecuación que está acá arriba. Es decir, la variable y, la que está en el eje vertical, ¿no es cierto?, es
un beta 1 más un beta 2 x sub i, que es la variable independiente que está acá abajo. Más lo que decíamos antes, un error aleatorio, ¿no es cierto?, que está dado por la vida misma, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y todo lo que explicamos antes, ¿ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a estimar entonces una ecuación que intenta reflejar esta verdad verdadera. Esta es la ecuación muestral. Lo que nosotros vamos a estimar, ¿no es cierto?, es un beta 1, gorrito, ¿no es cierto?, estimado, y un beta 2, gorrito estimado, ¿ok? Esta es nuestra ecuación muestral, ¿ok? La pregunta es, ¿no es cierto?, bueno, ¿cómo le hacemos? Nosotros decimos, ¿no es cierto?, mira, el I sub i, ¿no es cierto?, entonces va a ser el I estimado más un error estimado también, ¿ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, el error, ¿no es cierto?, lo vamos a explicar como esta diferencia. El error de estimación. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es el error de estimación, y lo definimos simplemente como la diferencia entre el valor que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el dato que nosotros tenemos, y el valor estimado que nosotros hemos construido. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Este es el error de estimación. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, lo que hemos modelado acá es el error de estimación. ¿Sí? Bueno, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, simplemente reemplazar cosas por datos que nosotros estamos intentando obtener. Vamos a decir entonces que el error de estimación es simplemente esta diferencia. Aquí lo único que hicimos fue reemplazar el i gorro, que es este que está acá, que está sin el gorro aquí, que me acabo de dar cuenta que está sin el gorro. Lo reemplazamos, ¿no es cierto?, por su ecuación. ¿Ok? Aquí tenemos entonces los errores de estimación graficados. Este U4, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, tiene un gorrito. Es el error de estimación. El error de estimación es la diferencia que hay entre el valor observado de la variable i y el valor predicho por la función estimada para ese valor de x sub 4. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Lo que sigue es papaya, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, entonces es minimizar la suma de los errores, ¿no es cierto? Obvio. ¿Ok? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que esta recta pase lo más cerca posible de todos los puntos? Bueno, sumamos todos los errores y minimizamos. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que la suma algebraica de los errores respecto a esta estimación, ¿no es cierto?, nos va a dar siempre 0. Entonces, lo que hacemos... ahí está. Ahí estamos explicándolo. Estamos interesados, ¿no es cierto?, en determinar la función de regresión muestral, de forma tal que esté tan cerca como sea posible la función de regresión poblacional. ¿Ok? Con eso decimos, mira, lo que estamos haciendo es minimizar la sumatoria de los errores. Y aquí está lo que estaba explicando. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cada musubi recibe la misma ponderación, no se le da la misma importancia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la diferencia, la suma de las diferencias va a ser siempre 0. Solución. Adoptamos el criterio de los mínimos cuadrados. Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, entonces, no es minimizar la suma algebraica de los errores, sino minimizar la suma cuadrática de los errores. ¿Ok? Con esto eliminamos, ¿no es cierto?, el efecto que tienen los valores negativos. Un valor negativo, ¿no es cierto?, al cuadrado es positivo. ¿Queda claro por qué estamos usando cuadrados y no la suma simple? ¿Sí? Chancho. Bueno, la sumatoria de los errores cuadráticos de estimación la escribimos de esta manera. La sumatoria de los errores cuadráticos de estimación es equivalente a decir esto que está acá. ¿Ok? Hasta aquí no hemos mucho más que reemplazado cosas. Y esto está papaya. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Aquí está. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, es repetir las ecuaciones que teníamos en la transparencia anterior, ¿no es cierto? Y nos queda esta cosa que está aquí. Y tenemos que minimizar esos errores, ¿no es cierto?, en los argumentos beta 1 y beta 2 gorritos. ¿Qué es lo que nos interesa? Minimizar estos errores, ¿no es cierto?, en base a la estimación de estos parámetros. ¿No es cierto? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es
derivar esto, ¿no es cierto? Derivar parcialmente, ¿no es cierto? Respecto a beta 1 y beta 2, que es lo que hacemos acá. Y lo igualamos a 0. Esto es criterio de esta condición de primer orden de un mínimo. Esto es álgebra, esto es cálculo 1. ¿Ok? Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Como les digo, es simplemente derivar esta expresión que está acá arriba, ¿no es cierto? Respecto de beta 1 e igualamos a 0. Y hacemos lo mismo respecto de beta 2. ¿Se dan cuenta? Ahí están, ¿no es cierto? Entonces los coeficientes de esta cosa. ¿Ok? Ahorramos tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y aquí obtenemos, ¿no es cierto?, un par de expresiones simplificadas, ¿no es cierto?, de la ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí lo que tenemos simplemente, ¿no es cierto?, es un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto?, con dos incógnitas. Esto se puede resolver. ¿Se dan cuenta? Dos ecuaciones y dos incógnitas y nada más. Es tan sencillo como eso. Y aquí está resuelto. Estos son pasos algebraicos, ¿no es cierto? No tienen mucha ciencia, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo acá simplemente es intentar despejar los coeficientes beta 1 y beta 2. Y aquí ya tenemos un primer resultado. Solo que está en función de beta 2. Ese es el problema. ¿Ok? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces el siguiente paso del reemplazo, ¿no es cierto? Y aquí ranas más, ranas menos. Nada muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Y acá tenemos los resultados. Beta 2, ¿no es cierto? Fíjense lo que nos queda. Esta expresión. ¿Les suena esto? ¿Les suena esta cachimba? ¿Qué es lo que tengo acá arriba, muchachos? Acá arriba, ¿no es cierto? Tengo la covarianza de x1 de x con y. Esto es simplemente la covarianza de x con y, dividido por la varianza de x cuadrado. De x cuadrado, de x. De hecho, lo escribimos de esta manera. Estas letras minúsculas, ¿no es cierto?, equivalen a las diferencias respecto de la media. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, en clases anteriores. Beta 2 lo podemos escribir de esta manera simplificada. Beta 2 es simplemente, ¿no es cierto?, la covarianza de x con y partido por la varianza de x. ¿Ok? Profe, ¿Sí? tomó en común la sumatoria para agrupar en paréntesis, ¿cierto? Aquí tenemos algún problema de explicación. No entendí cuál es tu pregunta. O sea que en la parte de arriba usó como factor común la sumatoria para luego agrupar los X y los Y. Sí. Sí. Ah, ya. Claro. Es bastante sencilla la cosa, ¿no es cierto? Como se ve ahí en la historieta. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí lo que tenemos, de hecho, están divididos por n, estos dos factores, estos coeficientes. ¿Ok? Bueno, eso. ¿Queda claro? Lo que estoy simplemente resolviendo un sistema de ecuaciones, así de corto. ¿Ok? Bueno, ya tenemos un valor para beta 2. Reemplazamos la expresión que teníamos antes para beta 1. Ahí está. Hecho eso, ¿no es cierto? Incluso fíjate, ¿no es cierto?, que aquí es muy sencillo, ¿no es cierto?, la especificación para beta 1. Beta 1 simplemente es y medios menos beta 2 estimado, que ya lo conocemos, ¿no es cierto?, por x medio. Chúpense esa. Lo que nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, es que la recta de regresión, ¿no es cierto?, pasa por los valores medios de las variables que tenemos. Y x. Y x medios, ¿no es cierto?, satisfacen la ecuación de regresión y nos dan la coeficiente de posición, el beta 1, que es el coeficiente de posición de la recta de regresión. ¿Estamos, Chancho? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Tenemos que hacer todo el desarrollo o usted nos está explicando cómo llegamos al resultado y aplicamos esa ecuación que está en el cuadrado? Estoy explicando el método, nada más. O sea, a mí no me interesa que esté... A ver, de nuevo, aquí hay cosas, ¿no es cierto?, que cuando yo estudié econometría en la universidad hace 800.000 años atrás, nos hacían calcular todas estas leceras.
Y claro, ¿no es cierto? Este tipo de métodos están construidos para los tiempos en que no había calculadora. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que hacían los estadísticos, ¿no es cierto?, en los años 80, por decirte algo? Construían unas tiras largas, no sé qué sé yo, que tenían los datos X sub Y, X y Y sub Y. Hacían la diferencia respecto a la media, multiplicaban los ponderadores, las desviaciones respecto a la media de X por las desviaciones respecto a la media de Y. Y iban construyendo filas, y después, ¿no es cierto?, calculaban esta cosa. Hoy día los problemas de cálculo prácticamente no existen, ¿no es cierto? Con las computadoras no se les va a exigir nunca que repliquen a mano una cosa como esta, ¿ok? Porque es una absoluta lata y una total pérdida de tiempo. De nuevo, algunos matemáticos te van a decir, oye, no, los conocimientos numéricos de los estudiantes, ¿no es cierto?, son súper importantes y qué sé yo qué, no les creo nada, ¿ok? Profe, entonces sirve el cuadradito. Los cuadraditos. Las ecuaciones, ¿no es cierto?, que son relevantes en este caso, ¿no es cierto?, son los cuadraditos. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, que quede claro, ¿no es cierto?, de dónde sale este asunto, porque eso tiene implicancias fuertes. Las vamos a ir explicando con más detalle. Profe, ¿y ese tipo de ejercicio usted no lo puede ver en números? No, Así como no porque me parece para una que... absoluta pérdida de tiempo. No, sí podría. Sí podría. Si quiere lo podemos pasar a una planilla de cálculo. ¿Ok? Nos podemos dar una planilla de cálculo, ¿no es cierto? Y ir haciéndolo paso por paso. ¿Ok? ¿Les parece necesario hacer tal lecera? No, profe, yo No, pediría está bien así. que se puede De a uno. repetir, para qué usamos esta ecuación. ¿Esta ecuación? ¿Cuál ecuación? ¿Esta que estoy mostrando en pantalla ahora? Ah, esa es la recta que pasa por la media de ambos, ¿cierto? ¿Eso es lo que dijo? ¿No? Lo que yo hice fue simplemente resolver un sistema de ecuaciones, muchachos. ¿Ok? El sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, que les había dicho, ¿no es cierto?, era simplemente, ¿no es cierto?, la minimización de los errores. ¿Era necesario que hagamos una cosa como esa? Mira, a ver, resumamos esta parte. A ver, no, veamos la siguiente transparencia primero. Aquí hay algunos datitos interesantes. Aquí hay unas igualdades, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, que explican un poco, ¿no es cierto?, por cómo obtuvimos los resultados que estaban antes. Parece que alguien había preguntado sobre cómo habían salido algunos resultados. Bueno, aquí están desarrollados. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que decíamos, la diferencia, ¿no es cierto?, la suma de cuadrados de la diferencia, ¿no es cierto?, de la diferencia respecto a la media, ¿no es cierto?, esto que está acá, con el x sub i minúsculo, es esto que está acá. Es la sumatoria de los x sub i menos los x barra al cuadrado. Y eso, ¿no es cierto?, es un cuadrado binomio, ¿no es cierto?, y por lo tanto es una cosa como esta. ¿Ok? Es esta expresión que está acá. Que la podemos simplificar en algo como esto, ¿no es cierto?, y dado que pasa esto, ¿no es cierto?, y que dado que la sumatoria de los x sub i es igual a n veces el x barra, ¿no es cierto?, y que la sumatoria de los x cuadrado en promedio, ¿no es cierto?, es igual a n veces x cuadrado, entonces, ¿no es cierto?, tenemos esto otro que está acá. ¿Ok? Ahí está. Eso no tiene mucha ciencia. Eso es álgebra simple. Y esto también es la misma explicación. ¿Ok? Ya, y aquí pasamos a un ejercicio. Vean, repasemos algunos conceptos. Antes de continuar, ¿no es cierto?, vamos entonces a pasar. Alguien está recién llegando. Ya, ok. Presentado el asunto, ¿ok? Lo que sigue es hacer un pequeño ejercicio, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, en que se va a usar, si se quiere, el método carretero. Reexpliquemos un poco, ¿no es cierto?, entonces ahora lo que hemos dicho hasta aquí. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ya, y A la pizarra de nuevo. Borramos esta historia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, mira, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una nube de puntos, ¿ok? Tenemos... lo que tenemos, ¿no es cierto?, entonces, es una nube de puntos. Que si yo tenemos un puntito por acá, ¿no es cierto?, tenemos un puntito por acá, 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 lo que sea, ¿ok?
¿Qué es lo que decimos nosotros? Mire, ¿sabe qué? Si nosotros queremos estimar la relación, ¿no es cierto?, que hay entre X e Y, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a buscar una recta, ¿no es cierto?, que se aproxime lo mejor posible a esta cosa. A ojímetro, ¿no es cierto?, nosotros decimos, mira, por ahí como que podría ir la recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa va a ser mi función de regresión muestral, ¿ok? Aquella que minimiza la distancia, los errores, ¿no es cierto?, respecto de la media, respecto de los puntos que yo tengo observados, ¿ok? De nuevo, Achtung, esta distancia. Eso lo vamos a llamar error muestral. U sub I muestral. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el asunto con esto? Primera observación al margen. Fíjense ustedes que nosotros estamos minimizando la diferencia vertical, que no es lo mismo que minimizar la distancia hacia allá. Y eso se debe, ¿no es cierto?, a el orden causal que nosotros hemos establecido para esta cosa. O sea, no es lo mismo estimar la regresión de Y sobre X que la regresión de X sobre Y. Esta distancia no tiene por qué coincidir con esta otra. Minimizar esta distancia no es lo mismo que minimizar esta distancia que está acá. La recta de Y sobre X no coincide con la regresión de X sobre Y, en general. A menos que las dos rectas sean exactamente iguales, ¿no es cierto?, en que el ajuste sea perfecto, ahí en ese caso las diferencias son iguales a cero, ¿ok? Atención con eso, ¿no es cierto?, cuidado, porque aquí aparece gráficamente, ¿no es cierto?, entonces explicaba un punto que lo habíamos dicho en varias oportunidades antes. La causalidad, ¿no es cierto?, que nosotros suponemos respecto de un modelo de regresión, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto?, porque lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es minimizar la distancia vertical, la distancia de Y sobre el Y estimado. Eso es lo que estamos intentando hacer, es minimizar esa distancia, esta distancia que está aquí. ¿Estamos claros? Bien, lo que dijimos, ¿no es cierto?, entonces, es que si nosotros estimamos, ¿no es cierto?, entonces eso significa que el mu sub I estimado es igual a un I sub I, el punto que nosotros observamos, ¿no es cierto?, menos el I sub I que nos entrega la recta. La estimación que nosotros estamos haciendo. Nuestro criterio, ¿no es cierto?, entonces, de mínimos cuadrados va a ser minimizar la suma de estos errores, pero estos errores son cero, la suma algebraica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, decimos, mira, una manera de evitar el problema, ¿no es cierto?, de las sumas algebraicas, ¿no es cierto?, es elevándolas al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es minimizar los mu sub I, minimizar la sumatoria, ¿no es cierto?, de los mu sub I al cuadrado. Es decir, la sumatoria de los I sub I menos los I sub I gorrito al cuadrado. ¿Estamos, Sancho? Bueno, resulta que nosotros sabemos cuánto es I sub I. Los I sub I estimados, ¿no es cierto?, son iguales a un beta 1 gorrito más un beta 2 gorrito por los X sub I, que no son nada gorrito ni ninguna de esas cosas, son valores observados. ¿Estamos claros? Chanchísimo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de minimizar, mínimo, y los argumentos de minimización, ¿no es cierto?, son beta 1 gorro, coma, beta 2 gorro, de esta cosa que está acá. La sumatoria, ¿no es cierto?, de los I sub I menos beta 1 gorro más
beta 2 gorro, x sub i, esto al cuadrado. ¿Estamos claros? Y para eso, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es que esta cosa, ¿no es cierto? Este problema de minimización, ¿no es cierto? De beta 1, gorro, igualamos a 0. Punto y coma, de lo mismo, a de beta 2, gorro, igualamos a 0. Eso nos lleva a un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Con dos ecuaciones y dos incógnitas, y hecho cosecha. ¿Ok? Papaya. ¿Se entendió ahí? ¿Estamos chancho con eso? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Este cuadrado, lo que hay aquí entre medio es pura álgebra. Es álgebra latera, ¿no es cierto? Es decir, aquí pasamos el 2 para acá, qué sé yo, ¿no es cierto? Es pura álgebra latera, ¿no es cierto? Y de hecho, los resultados ustedes lo saben ya, ¿ok? O sea, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que beta 1, le cambié los nombres a los betas, pero no importa. Profesor, ahí no tendría que ser negativo. ¿Qué cosa? Yo también estaba viendo eso. En la minimización de la sumatoria, en donde reemplazó el i sub i gorrito. Ah, aquí. Ya, sí, efectivamente este signo debería ser un signo menos, porque no le puse el paréntesis. O sea, ahí, también. ¿Me echáis? Efectivamente, ahí con el paréntesis funciona. Bueno, beta 2 ya sabemos, ¿no es cierto? Por lo que estamos viendo las transparencias, ¿no es cierto? Es que es la covarianza xy partido por varianza de x. Y beta 1, ¿no es cierto? Es igual ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven, chanchitos? Todas las transparencias que hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto?, las resumimos en estos 4 pasos de cálculo. El beta 2 gorrito es covariancia de xy partido en qué cosa? En variancia, ¿cierto? Por varianza de x. A ver, en el libro de texto que les subí, ¿no es cierto?, en el Bujarati, ¿no es cierto?, aparecen otras identidades, si se quiere, ¿no es cierto?, de la resolución de este problema. Son útiles, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto?, hay algunos profesores que les gusta mucho, se entretienen mucho con esto. Aquí tú puedes hacer muchas identidades, ¿no es cierto?, y cosas, ¿no es cierto?, y hasta entretenido, ¿ok? Y son útiles a veces, ¿no es cierto? Pero yo prefiero, o sea, a ver, me interesa que se entienda la lógica de esto, porque en realidad nosotros no vamos a hacer cálculos a mano, no vamos a hacer muchos cálculos a mano, más bien ninguno, espero. Lo que aquí pasa, ¿no es cierto?, es que aquí, en esta explicación sintética, ¿no es cierto?, se explica el sentido que tiene mínimo cuadrado ordinario. Es la minimización de los errores de estimación, básicamente. ¿Ok? Y la forma de minimizar los errores de estimación es de esta manera. ¿Ok? Profe, ¿podría explicar de nuevo el último paso? Que no lo comprendí bien. ¿Qué? ¿Cuál último paso ¿El aquí? último paso? Sí, desde ahí hasta el final. Bien, a ver, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, era que simplemente, ¿no es cierto?, esta construcción lógica que hemos construido acá, ¿no es cierto?, nos lleva a esta ecuación. La minimización, ¿no es cierto?, de los errores de estimación tiene esta forma. ¿Estamos claros? Los i sub i menos el beta 1 gorro más beta 2 gorro por x sub i, ¿no es cierto?, etcétera, con los paréntesis, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Y los argumentos de minimización, ¿no es cierto?, es decir, lo que yo estoy tratando de calcular, cómo obtengo, ¿no es cierto?, una recta con errores mínimos, ¿no es cierto?, son justamente mis parámetros de estimación.
beta 1 gorro y beta 2 gorro. ¿Cachai? Eso es lo que estoy tratando de calcular. ¿Cómo calculo esos coeficientes, ¿no es cierto?, que hacen mínimo los errores. ¿Ok? Y aquí obtengo una expresión analítica a partir de este cálculo. ¿Ok? Para obtener ese cálculo, ¿no es cierto?, lo que yo hago, ¿no es cierto?, es que esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, la derivo, en primer lugar, respecto de beta 1, e igual a 0. Esto es una condición de primer orden para un mínimo. Eso lo vieron en el cálculo. ¿Ok? Y después derivo parcialmente la misma expresión, ¿no es cierto?, pero sobre beta 2 estimado, y también igual a 0. Eso porque Dicho es una eso, constante, ¿cierto? ¿qué cosa? Es 0 porque beta 1 y beta 2 es constante. No, 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 no. A No, ver, no. Esto es cálculo, ¿ok? Que lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la derivada, ¿no es cierto?, de una función, la derivada de una función, ¿no es cierto?, la puedes ver como la pendiente de la curva, ¿no es cierto?, como la pendiente de una curva, ¿ok? A ver, si tú tienes una función como esta, qué sé yo, en cálculo ustedes le dijeron, mira, la derivada, ¿no es cierto?, la puedes interpretar, la derivada es un límite, ¿se acuerdan de eso? O sea, para todo delta, qué sé yo, existe un épsilon, ¿no es cierto?, chiquitito, ¿no es cierto?, que hace que la distancia sea menor que el valor que nosotros queremos, ¿cierto? O sea, en dicho castellano, ¿no es cierto?, cuando existe derivada, ¿no es cierto?, equivale a la pendiente de una función cualquiera. ¿Cuándo la pendiente es nula? ¿O cuándo es máximo, ¿no es cierto?, la función? Bueno, cuando la pendiente es 0. Por ejemplo, ups, me salió re feo. Ups, borré todo. Genial. Dijimos, supongamos que tenemos una función como esa. ¿Qué es lo que me ocurre, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de encontrar, ¿no es cierto?, la derivada. La derivada, ¿no es cierto?, la analogamos, de hecho, es por definición la pendiente de la curva en cualquier punto. Bueno, resulta que cuando la función es máximo, ¿no es cierto?, la pendiente es 0. Ahí. Ahí. Decimos que condición de primer orden, porque también la primera derivada de la función es 0 cuando también es mínimo, cuando es mínimo parcial. Por eso existe el criterio de la segunda derivada, ¿no es cierto? Es decir, o la evaluación en el punto, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Las maneras que ustedes vieron en cálculo. Cálculo 1 es esto, muchachos. ¿Cómo pasaron cálculo 1 a patadas, copiando? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, aquí es la historia. Resulta, ¿no es cierto?, que la derivada igual a 0 puede ser también un mínimo. Por eso le llamamos condición de primer orden, porque es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Ok? No estamos viendo las condiciones de segundo orden, porque estas funciones no son variables como esto. Fíjense que son ecuaciones cuadráticas. ¿Ok? La función es cuadrática en los argumentos. Esta función, ¿no es cierto?, para ser más exacto, ¿no es cierto?, es una función de... La función de distancia, ¿no es cierto?, es una función cuadrática, tiene esta forma. O sea, tiene un mínimo o un máximo. Tiene solo mínimo. A ver. Dibujémoslo un poquito más mejor. Si yo quiero dibujar esta distancia, ¿no es cierto?, de la sumatoria, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con algo como esto. ¿Ok? Esta función solo tiene mínimos, no tiene máximos. ¿Estamos claros? Es condición de primer orden, ¿no es cierto? Reitero, porque cuando el punto es un mínimo, ¿no es cierto?, entonces la primera derivada es 0. Por eso es que igualamos a 0. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Queda más claro? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Estamos en la hora, chanchitos. Dejemos la presentación por aquí hasta ahora, ¿ok? Y veamos entonces la cuestión de la fecha de la prueba. ¿Les parece? Dejamos de grabar